Ahora nos encontramos en el experimento número 2 de la práctica número 5, cuyo tema es mejoramiento del factor de potencia. En la figura 2 podemos apreciar el diagrama esquemático del circuito, que es idéntico al del experimento 1, pero ahora le añadimos un capacitor en paralelo a la fuente de voltaje, así como a los elementos pasivos. El tema 1 nos pide determinar teóricamente el valor del capacitor C1 de tal manera que el factor de potencia sea igual a 0.89. Para ello nos vamos a nuestros cálculos teóricos. Para determinar C1 y que nuestro factor de potencia suba de 0.40 a 0.89, nos vamos a la definición del factor de potencia. Y decimos que nuestro factor de potencia es igual al coseno de un ángulo, que lo llamaremos θn. Entonces decimos que el coseno de θn es igual a 0.89. Sacamos el arco coseno y vemos que nuestro ángulo es de 27.13 grados. Ahora hagamos la siguiente relación de triángulos y decimos que la tangente de nuestro θn es igual al opuesto, que es mi potencia reactiva nueva, dividida para la potencia activa o promedio. Entonces, despejando, tengo que mi potencia reactiva nueva es igual a la potencia promedio por la tangente de mi θn. Y esto me da igual a 18.85 voltiamperes reactivos. Ahora debo hacer la siguiente operación con estas potencias reactivas. Q es la potencia reactiva antigua, antes de mejorar el factor de potencia. Qn, como había dicho, es mi potencia reactiva que calculé, y mi Qc es la potencia reactiva que me interesa, que me ayudará a calcular el valor de la capacitancia del capacitor. Entonces, decimos que la potencia reactiva de mi capacitor va a ser igual a la potencia reactiva original menos la potencia reactiva nueva. Y esto me da que la potencia reactiva de mi capacitor va a ser de 64.35 voltiamperes reactivos. Ahora usaré la definición de potencia y digo que la potencia reactiva de mi capacitor es igual a su voltaje, que en este caso es el voltaje de la fuente al cuadrado, dividido por la reactancia capacitiva. Entonces despejo la reactancia capacitiva y de ahí saco el valor de mi capacitor. Entonces, despejando y reemplazando los valores, me da que mi capacitor tiene un valor de 30.345 microfaradios. Ahora el tema 2 me pide colocar el capacitor C1 en paralelo a la fuente variable de voltaje AC y realizar lo siguiente. El literal A me dice conectar el batímetro digital, medir la potencia activa en la resistencia R1 y reportarlo en la tabla 3. Para ello nos vamos a Multisim y reconstruiremos el circuito con el capacitor en paralelo. En Multisim ahora vamos por el batímetro conectamos las puntas de voltios en paralelo a la resistencia y abrimos aquí para colocar en serie el medidor de corriente. Simulamos y vemos que disipa una potencia de 35.1
995 vatios, casi 36. El literal B nos dice que hay que realizar los cálculos teóricos necesarios para poder completar la tabla 3 y que validen los resultados simulados. Es decir, que vamos a hallar los tipos de potencia, tanto la promedio, la reactiva, como la aparente y el factor de potencia mejorado. Para ello nos vamos a los cálculos teóricos. Ya en los cálculos teóricos vamos a hallar los tipos de potencia, pero para ello primero necesitamos la corriente total del circuito. Para ello hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el experimento 1, es decir, que los valores de los elementos pasivos los cambiamos a valores de impedancias. Es decir, para el inductor vamos a sacar su impedancia inductiva y para el capacitor su impedancia capacitiva. Para ello decimos que la impedancia total será igual a la suma de las impedancias de la resistencia y el inductor, y este resultado va en paralelo con la impedancia del capacitor. Entonces, resolviendo, nos da como resultado que la impedancia total del circuito es de 136.077 ohmios. Ahora con la impedancia total ya podemos hallar la corriente. Por ley de Ohm decimos que la corriente es igual al voltaje del capacitor, que es igual al voltaje de la fuente, 75 voltios, dividido para la impedancia total, que la calculamos hace un momento. Entonces dividimos y nos da como resultado 0.551 amperios. Ahora comencemos con la potencia aparente. Decimos que la potencia aparente es igual al voltaje por el conjugado de la corriente. Es decir, que le vamos a cambiar el signo al ángulo. Entonces multiplicamos el valor de la fuente, que es 75 voltios, por el valor del conjugado de la corriente y nos da como resultado 41.325 voltiamperios. Recalcamos que esta es la forma polar de la potencia aparente. Entonces, para poder hallar las otras potencias tenemos que transformarla a su forma rectangular. Entonces, la forma rectangular de la potencia aparente me da el siguiente número complejo, en el que la parte real será la potencia promedio o activa, en este caso es 36.774 vatios, y el valor imaginario es la potencia reactiva, la cual tiene un valor de 18.851 voltiamperios. Y la magnitud de ese número complejo, que ya lo obtuvimos al principio, es de 41.325 voltiamperios. Y el literal C nos pide realizar el triángulo de potencia del circuito de RL en serie. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo, en el que los catetos serán la potencia activa y la potencia reactiva, y la hipotenusa será la potencia aparente o compleja. Y finalmente hallamos el factor de potencia, que es igual a dividir la potencia activa para la potencia aparente, y nos da como resultado 0.889, que está muy aproximado a 0.89. Eso quiere decir que el valor del capacitor que hallamos es el indicado para poder mejorar el factor de potencia a 0.89. Ahora llenemos nuestra tabla 3
de potencias. Teóricamente nos dio una potencia activa de 36.774 vatios. La potencia reactiva nos salió 18.851 voltiamperes reactivos. La potencia aparente nos dio 41.325 voltiamperios. Y el factor de potencia se lo pudo mejorar de 0.40 a 0.89. Y con el experimento 2 damos por terminada la práctica número 5. Espero que el video le haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.